En la madrugada, concretamente a la 1:46 de la noche, se inició una operación militar de alta precisión contra el aeródromo de Berdiansk, una infraestructura crítica situada en la zona bajo control ruso en el sur de Ucrania. Este ataque combinó el uso de vehículos aéreos no tripulados de ala fija y misiles balísticos suministrados por Estados Unidos, logrando neutralizar un componente esencial de la flota de helicópteros rusa en la región y el sistema de defensa aérea que la custodiaba. La relevancia de esta acción radica en la demostración de una táctica que logró anular la tecnología de defensa antiaérea más avanzada de Rusia, modificando de forma sustancial la evaluación de la seguridad en las bases situadas tras la línea del frente. Los datos básicos confirmados indican la participación inicial de 6 drones de ataque RAM-2. Estas aeronaves no son los pequeños cuadricópteros empleados habitualmente en misiones de primera línea, sino drones con fuselaje, alas plegables y una carga útil compuesta por una pequeña ojiva de carga hueca de entre 3 y 5 kilogramos de explosivo. La geografía del suceso sitúa el lanzamiento a 32 kilómetros al sur del objetivo, en un punto dentro del territorio ocupado, lo que sugiere una incursión o el despliegue de un equipo encubierto que ensambló y preparó los vectores a baja altura para evitar la detección por radar regional. El objetivo principal era el aeródromo de Berdiansk, donde permanecían estacionados en línea 17 helicópteros militares, entre ellos aparatos de ataque K-52 y de transporte Mi-8, protegidos por una batería completa del sistema de defensa aérea de largo alcance S-400 y un vehículo de corto alcance Pantsir. El desarrollo inicial de los hechos muestra que los drones operaron a una velocidad constante de 135 km por hora y a una altitud de 80 metros, aprovechando la orografía costera para camuflarse en el radar de vigilancia de la base. A pesar de los sistemas de guerra electrónica rusos que afectaron la señal de navegación por satélite a unos 12 kilómetros del aeródromo, los drones mantuvieron su rumbo gracias a sistemas inerciales preconfigurados y al guiado manual por vídeo en los últimos 4 kilómetros. Lo que parecía un ataque convencional con drones resultó ser una operación de supresión de defensas planificada al detalle. El objetivo de las aeronaves no era la destrucción de las fuerzas de aviación directamente, sino la neutralización sistemática de los sensores y centros de control de la batería defensiva. En lo que respecta a la verificación de los acontecimientos, se sabe con seguridad que los drones impactaron de forma selectiva en los componentes críticos del complejo defensivo. El primer aparato inutilizó la antena de radar de vigilancia de baja altitud, privando a la base de su visión general. Posteriormente, otro dron destruyó la unidad de energía y refrigeración del sistema, impidiendo su reactivación. La pérdida más significativa confirmada en esta fase fue el impacto contra el radar multifunción 92N6, el núcleo operativo del S-400 encargado de detectar blancos y guiar los interceptores. Adicionalmente, otro vector golpeó el repetidor de comunicaciones de la defensa aérea, aislando las lanzaderas de posibles datos provenientes de radares externos. Las lanzaderas del S-400 y sus misiles permanecieron intactos en sus tubos, pero completamente inoperativos por falta de guiado. La efectividad total de la incursión se determinó en el enfrentamiento con el sistema Pantsir, encargado de la defensa de corto alcance. Según la secuencia descrita en el material de base, el Pantsir logró derribar uno de los drones a 2,6 kilómetros tras detectarlo a poco más de 4 kilómetros. Sin embargo, mientras el sistema se concentraba en este objetivo, un último dron aprovechó el tiempo de reacción para situarse por debajo de la distancia mínima de armado de los misiles del Pantsir, estimada en unos 1.200 metros. Ante la imposibilidad de usar proyectiles dirigidos, la tripulación recurrió a los cañones automáticos, pero el dron impactó contra el vehículo antes de que pudieran neutralizarlo, eliminando la última defensa activa del aeródromo. A partir de este punto, el análisis de la situación revela un error de estimación por parte del personal de la base, que consideró concluido el ataque al cesar la actividad de los drones. Este intervalo de 6 minutos, planificado de antemano por los atacantes,
impidió que los helicópteros pudieran ser evacuados. Aunque se ordenó el despegue inmediato y algunos rotores comenzaron a girar, el tiempo resultó insuficiente para completar los procedimientos de seguridad y arranque de 17 aeronaves en medio de la confusión y los incendios de los radares. Precisamente aquí empieza la principal controversia informativa sobre el alcance total de los daños y la capacidad de reacción del mando militar. Si bien los datos iniciales confirmaban que los helicópteros seguían intactos tras la oleada de drones, la vulnerabilidad provocada por la ceguera de los radares dejó el campo libre para la segunda fase del ataque. A 135 kilómetros de distancia, 4 camiones lanzadores HIMARS efectuaron el disparo simultáneo de 4 misiles balísticos M-39 ATACMS suministrados por Estados Unidos, programados con una separación de 4 segundos entre sí. Esta noticia importa sustancialmente porque redefine el equilibrio de fuerzas en el flanco sur del conflicto y tiene implicaciones directas para la seguridad europea y la OTAN. El sistema S-400 posee una capacidad nominal contrastada para interceptar objetivos balísticos a distancias de hasta 60 kilómetros. En condiciones operativas normales, los radares regionales habrían transferido la traza de los misiles ATACMS, que volaban a unos 1000 metros por segundo, al sistema local para proceder a su interceptación. Sin embargo, con el radar de la base destruido y los sistemas de comunicación caídos, las lanzaderas permanecieron inactivas mientras los misiles completaban su trayectoria de poco más de 2 minutos sin oposición alguna. Esto evidencia que incluso las tecnologías de defensa aérea más avanzadas presentan puntos críticos de vulnerabilidad que pueden ser explotados con tecnología de bajo coste. Los efectos del ataque con misiles balísticos sobre el aeródromo modificaron por completo el balance material en la base. Las ojivas de los misiles ATACMS se abrieron a baja cota, liberando cada una 950 submuniciones que cubrieron un área equivalente a la de un estadio de fútbol. Las explosiones afectaron de forma sucesiva la línea de helicópteros K-52, las unidades de transporte Mi-8 instaladas al sur, la zona de mantenimiento con sus vehículos de apoyo y los depósitos de combustible y munición de aviación. Las detonaciones secundarias en el área de almacenamiento de armamento se prolongaron hasta casi las 4 de la madrugada, dificultando las labores de los equipos de extinción. Al amanecer, el balance estimado mostraba la destrucción de gran parte de la flota allí estacionada. Aunque el número exacto de aparatos irrecuperables varía según las fuentes, la observación posterior constató la presencia de entre 5 y 7 anillos completamente carbonizados en las posiciones de estacionamiento, además de daños estructurales severos en el resto de las aeronaves debido a la metralla y el combustible en llamas. El sistema defensivo ruso no fue superado por una acumulación masiva de potencia de fuego, sino mediante la desconexión selectiva de sus componentes vitales a manos de 6 drones de coste reducido. La vulnerabilidad demostrada en Berdiansk plantea un nuevo escenario analítico sobre la viabilidad de mantener bases aéreas avanzadas desprotegidas ante tácticas combinadas de saturación y precisión. La reconstrucción cronológica de los hechos permite diseccionar con precisión el método empleado en la neutralización del aeródromo de Berdiansk. El registro de las operaciones fija el inicio del despliegue a la 1:46 de la madrugada. A esa hora exacta, el equipo operativo encubierto, posicionado a 32 kilómetros al sur de la base militar, procedió al lanzamiento sucesivo de los 6 drones de ala fija RAM-2. Los técnicos programaron 6 rutas de aproximación diferenciadas en los sistemas de guía, estableciendo una ventana de ejecución crítica sujeta a una estricta sincronización temporal. Las aeronaves iniciaron el vuelo en 2 grupos diferenciados, manteniendo una cota fija de 80 metros sobre el nivel del suelo para aprovechar las depresiones del terreno y las interferencias de la línea de costa, reduciendo al mínimo su firma de radar. Durante los primeros 10 minutos de trayecto, los vectores no generaron alarmas en los sistemas de defensa locales, apareciendo únicamente como ecos débiles y dispersos en las pantallas de control.
La situación cambió cuando las aeronaves se situaron a 8 kilómetros del perímetro de la base. En ese instante, el radar de vigilancia principal de la instalación captó los 6 contactos procedentes del sur. Los operadores de guardia en la red de defensa aérea notificaron la presencia de múltiples objetivos de baja cota con rumbo directo y velocidad sostenida. Esta alerta temprana otorgó a las dotaciones de tierra un margen de reacción de aproximadamente 4 minutos, un tiempo que resultó insuficiente debido a la estrategia de saturación electrónica y la distribución de los objetivos. A 12 kilómetros de distancia del objetivo, las unidades de guerra electrónica rusas activaron sus contramedidas, interrumpiendo la señal de navegación por satélite de los drones. Esta interferencia provocó que una de las aeronaves se desviara varios cientos de metros de su corredor asignado. Sin embargo, el sistema inercial autónomo de los RAM-2 permitió mantener el rumbo general hacia el aeródromo. Al alcanzar el radio de los últimos 4 kilómetros, las tripulaciones de tierra asumieron el control manual a través de las cámaras frontales de los drones. A pesar de que la señal de vídeo presentaba distorsiones severas y pérdida de definición por las contramedidas, los operadores realizaron las correcciones de rumbo necesarias para dirigir los vectores hacia sus objetivos específicos, asumiendo un retraso de 40 segundos en el dron destinado al repetidor de comunicaciones, mientras el resto de la formación cumplía los plazos previstos. La secuencia de impactos comenzó de forma inmediata. El primer dron, denominado Alfa, inició un ascenso controlado hasta los 400 metros de altitud, para, acto seguido, realizar un picado de 50 grados contra la antena giratoria del radar de vigilancia. El impacto directo anuló de manera instantánea la capacidad de la base para detectar amenazas a baja altura. Pocos segundos después, el segundo dron, denominado Bravo, impactó a baja cota contra las unidades de suministro eléctrico y refrigeración del complejo de radar, impidiendo cualquier intento de reactivación de emergencia mediante sistemas secundarios. Casi de forma simultánea, el tercer dron, bajo el identificativo de Charlie, ejecutó una maniobra de aproximación en picado hacia el vehículo multifunción 92N6, el radar de dirección de tiro del sistema S-400. Este componente, considerado el elemento de mayor valor estratégico de la batería por su función de calcular las soluciones de disparo y guiar los misiles interceptores, quedó completamente inutilizado tras recibir el impacto en la cabina operativa. Aunque las lanzaderas del S-400 no sufrieron daños materiales directos y mantuvieron todos sus misiles alojados en los tubos, la destrucción del 92N6 anuló por completo su capacidad combativa, transformando el sistema de defensa de largo alcance en un conjunto de plataformas aisladas y carentes de guiado. El cuarto dron, Delta, completó esta fase al alcanzar el repetidor de comunicaciones de la defensa aérea en el límite sur, cortando la conexión que habría permitido a las lanzaderas recibir datos de tiro desde radares de otras posiciones integradas en la región. Con el sistema S-400 fuera de servicio, la última defensa activa del aeródromo dependía en exclusiva del vehículo Pantsir de corto alcance. Las alertas de la base asignaron a este sistema la interceptación de los dos últimos drones, denominados Echo y Foxtrot. El dron Echo avanzó de forma directa desde el noroeste, sirviendo como elemento de distracción. El radar del Pantsir detectó la traza a 4,2 kilómetros y efectuó el disparo de un misil interceptor a una distancia de 3,5 kilómetros. El proyectil destruyó el dron Echo a 2,6 kilómetros de la base, generando una nube de fragmentos en el espacio aéreo. También es importante señalar que esta acción defensiva exitosa comprometió la supervivencia del propio Pantsir. Mientras la tripulación procesaba el derribo, el último dron, Foxtrot, avanzaba desde un azimut diferente a 1,7 kilómetros del objetivo. Debido a que los misiles del Pantsir requieren una distancia mínima de 1.200 metros para activar sus sistemas de guiado y espoleta, el dron logró cruzar esa línea de seguridad
antes de que los operadores pudieran fijar la nueva traza. Ante la inutilidad de los misiles a corta distancia, el personal intentó batir el blanco con los cañones automáticos de 30 milímetros, pero el margen de tiempo restante, estimado en menos de 20 segundos, fue insuficiente. El dron Foxtrot impactó contra la cabina, el radar y el motor del vehículo, suprimiendo la última defensa antiaérea del recinto. La evolución de la situación en el aeródromo entró entonces en una fase crítica motivada por la falta de información del mando de la base. Tras los incendios del Pantsir y los sistemas de radar, el mando local asumió de forma errónea que la incursión había concluido, constatando que los 17 helicópteros militares alineados en la plataforma no habían sufrido daños. Esta valoración dio paso a un intervalo de 6 minutos donde se ordenó la evacuación urgente de las aeronaves. Los pilotos retiraron las cubiertas e iniciaron el encendido de los motores en medio de las columnas de humo de las defensas destruidas. Sin embargo, los procedimientos técnicos impidieron completar el despegue de la flota en un margen de tiempo tan reducido. Un helicóptero de ataque K-52 logró revolucionar sus rotores, pero no consiguió elevarse antes de la llegada de la segunda oleada. Al cumplirse el cuarto minuto del cese de los drones y a una distancia de 135 kilómetros, las fuerzas atacantes emplearon 4 sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS para disparar de forma consecutiva 4 misiles balísticos tácticos M39 ATACMS. Los proyectiles se lanzaron con un intervalo de 4 segundos entre cada plataforma, creando una trayectoria coordinada con una velocidad de aproximación cercana a los 1000 metros por segundo y un tiempo total de vuelo ligeramente superior a los 2 minutos. A pesar de que los radares de vigilancia de la región detectaron las trazas balísticas y emitieron una alarma general, la destrucción previa del radar local y del repetidor de comunicaciones impidió transferir los datos de puntería a las lanzaderas del S-400 que permanecían cargadas. Los misiles ATACMS completaron su arco de descenso sin encontrar oposición en el espacio aéreo de Berdiansk. El primer proyectil se activó sobre la línea norte del aeródromo, dispersando 950 submuniciones sobre los helicópteros de ataque K-52. El segundo misil cubrió la zona sur de la plataforma, afectando a los helicópteros de transporte Mi-8. Los 2 últimos proyectiles impactaron en los talleres de mantenimiento, los vehículos de servicio técnico y las zonas de almacenamiento abierto de munición de aviación, provocando una serie de explosiones secundarias que se extendieron de forma ininterrumpida hasta las 4 de la madrugada y consolidando la destrucción de las instalaciones. El análisis de los antecedentes operativos y del contexto previo resulta fundamental para comprender el alcance estratégico de la acción sobre el aeródromo de Berdiansk. Hasta el momento de este ataque, las instalaciones militares situadas a más de 100 kilómetros de la línea del frente se consideraban posiciones seguras para el despliegue permanente de activos de alto valor, como las flotas de ala rotatoria y los sistemas de defensa antiaérea de teatro. La doctrina operativa descansaba sobre la premisa de que la cobertura proporcionada por el sistema S-400, diseñado específicamente para interceptar amenazas tanto aerodinámicas como balísticas, constituía una barrera infranqueable para los vectores de ataque convencionales. Sin embargo, la proliferación de tácticas de saturación mediante drones de bajo coste y tecnologías de guía inercial ha alterado este principio, demostrando que la concentración de capacidades defensivas en plataformas escasas y costosas genera una vulnerabilidad intrínseca frente a ataques asimétricos. En el marco internacional y regional, este suceso introduce variables complejas en la gestión de la seguridad del flanco oriental de Europa y en las evaluaciones tácticas de la OTAN y de la Unión Europea. Para España y sus aliados europeos, la neutralización de un complejo defensivo de la entidad del S-400 mediante el empleo coordinado de vectores de coste reducido ofrece lecciones doctrinales directas sobre la protección de infraestructuras críticas y la configuración de las defensas antiaéreas nacionales. Los hechos evidencian que los parámetros de alcance y eficacia teórica de los sistemas de misiles de largo alcance
dependen en su totalidad de la supervivencia de sus componentes de detección y enlace. Si un adversario logra degradar el nodo de radar o aislar las comunicaciones a nivel táctico, toda la capacidad de fuego de la batería queda anulada sin necesidad de destruir físicamente las lanzaderas, transformando un activo de disuasión estratégica en un objetivo estático e indefenso. Las implicaciones energéticas, económicas y de estabilidad regional dentro de esta imagen más amplia son considerables. La pérdida de componentes clave de la aviación militar y de la defensa aérea obliga a una redistribución de los recursos disponibles en el teatro de operaciones, forzando el repliegue de las líneas de suministro y de las bases logísticas hacia posiciones aún más alejadas del frente. Este movimiento incrementa de forma directa los tiempos de respuesta operativa, el consumo de combustible y el desgaste material de las aeronaves supervivientes, afectando la sostenibilidad de las operaciones de control territorial en todo el sector sur. Asimismo, la vulnerabilidad mostrada por las tecnologías de punta frente a vectores de fabricación masiva plantea un debate profundo en las industrias de defensa occidentales sobre la necesidad de equilibrar la adquisición de sistemas de interceptación de alto coste con el despliegue de defensas de punto de corto alcance, sistemas de artillería antiaérea de alta cadencia y capacidades mejoradas de guerra electrónica capaces de operar de forma descentralizada. Al evaluar los posibles escenarios futuros, sin caer en predicciones tajantes desprovistas de base documental, se perfilan varias tendencias operativas a partir de la lógica de los acontecimientos. Un primer escenario apunta a que el mando militar ruso se verá obligado a modificar el despliegue de sus baterías S-400, implementando perímetros de seguridad reforzados con múltiples capas de sistemas de corto alcance y patrullas de vigilancia terrestre para evitar la aproximación de comandos encubiertos. Un segundo escenario contempla la dispersión obligatoria de las flotas de helicópteros en aeródromos secundarios o bases temporales con menor equipamiento logístico, aceptando la pérdida de centralización a cambio de reducir el riesgo de destrucción masiva en un solo ataque por misiles balísticos subarmados. En cualquier caso, la viabilidad de mantener concentraciones de aeronaves estacionadas ala con ala en un radio inferior a los 150 kilómetros del frente queda seriamente cuestionada. El cierre de este informe nos devuelve a la realidad material constatada en el terreno al amanecer posterior al ataque, donde la evaluación de los daños confirmó la inoperatividad total de las defensas y la destrucción de múltiples células de aviación. La lección técnica y militar de la operación en Berdiansk no radica en la superioridad tecnológica de una plataforma sobre otra, sino en la asimetría de la planificación táctica. Un conjunto de 6 drones cuyo valor agregado representa una fracción mínima del coste de un solo misil interceptor, logró desactivar por completo el escudo defensivo de una región, permitiendo que 4 misiles balísticos ejecutaran su misión sin oposición alguna. El análisis de este episodio deja una interrogante abierta sobre el futuro de la guerra moderna y la protección de posiciones de vanguardia. De cara a los análisis que realizamos habitualmente en el canal sobre geopolítica y estrategia militar, les invitamos a dejar sus impresiones en la sección de comentarios. La pregunta concreta que les planteamos hoy es la siguiente. ¿Qué elemento consideran que tiene un mayor peso estratégico en este suceso? ¿El daño material directo a la flota de helicópteros? ¿El impacto psicológico sobre la doctrina de seguridad de bases avanzadas? ¿O la demostración de la vulnerabilidad crítica de los sistemas S-400 ante tácticas de saturación de bajo coste? Si les interesa seguir en detalle la evolución de la actualidad militar internacional y los análisis de los equilibrios geopolíticos desde una perspectiva analítica y profesional, les sugerimos que se suscriban al canal y activen las notificaciones para no perderse las próximas actualizaciones.